La historia del fenómeno ovni está llena de fotos falsas, testimonios imposibles de comprobar y relatos que crecieron con el paso del tiempo. Pero entre todo ese ruido existen casos diferentes, casos en los que participaron pilotos, controladores aéreos, operadores de radar, militares y funcionarios gubernamentales. Esto no demuestra que una inteligencia no humana haya visitado nuestro planeta, tampoco convierte cada luz en una nave extraterrestre, pero sí permite formular la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando un objeto no identificado es observado por varios testigos, detectado por instrumentos, investigado oficialmente, grabado a mucha calidad con sistemas militares avanzados y aún así ninguna explicación consigue resolver todo el episodio? Para descubrirlo debemos regresar a 1947, a un rancho aislado de Nuevo México, al lugar donde nació el caso OVNI más famoso de la historia y el que sería el inicio desencadenante de más de 75 años de misterio, observación y ninguna conclusión clara. Expediente 1. Roswell. Es julio de 1947. La Segunda Guerra Mundial ya había terminado apenas 2 años antes. Estados Unidos poseía armas atómicas y la tensión con la Unión Soviética aumentaba. Y en Nuevo México se había convertido en una región estratégica para las operaciones militares más secretas del país. En ese contexto, algo cayó cerca de un pequeño pueblo llamado Roswell. Los restos fueron encontrados en una propiedad rural y terminaron en manos del Roswell Army Airfield. Entonces ocurrió el error, la filtración o la decisión que cambiaría el caso para siempre. El 8 de julio la base anunció públicamente que su personal había recuperado un disco volador. La noticia apareció en periódicos, pero la versión duró muy poco. Horas después, el objeto dejó de ser un disco y pasó a ser un globo meteorológico. Incluso el teletipo enviado por la oficina del FBI en Dallas refleja aquella contradicción. El mensaje informaba de la recuperación de un artefacto descrito como disco, pero añadía que estaba suspendido de un globo mediante cables y que se parecía a un reflector de radar utilizado con globos de gran altitud. Durante décadas esa fue la explicación disponible, hasta que a finales de los años 70 Roswell regresó. Comenzaron a aparecer testimonios sobre materiales extraños, supuestos cuerpos y operaciones destinadas a retirar cualquier evidencia. El problema es que muchas de esas declaraciones surgieron más de 30 años después del incidente. Los recuerdos ya habían atravesado décadas de rumores, libros, entrevistas y cultura popular. En 1994, después de una investigación impulsada por una auditoría gubernamental, la Fuerza Aérea presentó su respuesta más completa. Los restos, según afirmaron, pertenecían al proyecto Mogul, un proyecto secreto que utilizaba trenes de globos equipados con reflectores de radar para interceptar y detectar pruebas nucleares soviéticas. La naturaleza clasificada del programa explicaría por qué el ejército no podía revelar la verdad en 1947. 3 años después, otro informe intentó responder a las historias sobre cuerpos. La Fuerza Aérea sostuvo que algunos testigos habían mezclado el incidente con pruebas posteriores de muñecos antropomórficos y con accidentes ocurridos en otros momentos. En términos documentales, la explicación del proyecto Mogul es fuerte, pero Roswell no sobrevivió porque careciera de una versión oficial, sobrevivió por el cambio inicial de versión. Primero un disco volador, después un globo, década más tarde un proyecto militar secreto. Tal vez Roswell sea la historia de un programa clasificado convertida en leyenda. O quizás sea la historia perfecta de cómo un gobierno puede decir la verdad demasiado tarde, cuando ya nadie está dispuesto a creerle. Y apenas 5 años después el fenómeno abandonaría el desierto para aparecer directamente sobre la capital de Estados Unidos. Expediente 2. Washington, 1952. Es julio de 1952. La Guerra Fría estaba entrando en una de sus etapas más tensas. La guerra continuaba en Corea y las autoridades estadounidenses vigilaban constantemente su espacio aéreo ante la posibilidad de un ataque soviético o chino. Entonces, durante 2 fines de semana consecutivos, los radares del Aeropuerto Nacional de Washington y de la base aérea Andrews comenzaron a registrar ecos desconocidos. Los contactos aparecían en diferentes puntos, algunos parecían desplazarse lentamente y otros cambiaban de dirección bruscamente. En respuesta, Estados Unidos despegó sus cazas interceptores, pero cuando estos se acercaban, varios desaparecían de las pantallas de los radares o incluso de la vista de los pilotos. Pilotos, controladores y personal situado en tierra también informaron haber observado luces extrañas en el cielo en todo este fenómeno. Solo durante julio de 1952, la Fuerza Aérea recibió más de 500 reportes de avistamientos en todo el país. A diferencia de Roswell, este caso fue mucho más difícil para el gobierno de decir que era algún proyecto, algún experimento o encontrar alguna forma de encubrirlo. Ocurría cerca de la Casa Blanca, no en un rancho remoto.
Sobre el Capitolio y el centro de mando de una potencia nuclear se observaron miles de luces extrañas en todo el transcurso de esos meses. La presión pública fue tan grande que el Pentágono organizó una de las ruedas de prensa militares más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mayor general John Sanford presentó la explicación más probable: inversiones térmicas, o eso es lo que dicen. Determinadas capas de aire podían desviar las ondas del radar, producir ecos falsos e incluso distorsionar luces situadas cerca del horizonte. Obviamente era una explicación posible, pero no resolvía de manera sencilla cada contacto, cada observación y cada movimiento descrito durante aquellas noches. O sea, fue la explicación más tonta que pudieron dar para un problema que se les salía de las manos, y que para ese tiempo el fenómeno ovni era como un tabú dentro de todo el mundo y principalmente en los Estados Unidos y la Unión Soviética, pues en ese entonces no sabían si los ovnis realmente eran objetos no identificados, extraterrestres o de otra dimensión, o si eran satélites, aeronaves o objetos espías de la Unión Soviética o de Estados Unidos respectivamente. Era por eso que había un fuerte tabú sobre qué era realmente lo que pasaba en los cielos, y se intentaba explicar de alguna forma de que la potencia involucrada no se viese débil ante su enemigo. Debido a esta oleada de objetos anómalos, ovnis y luces en el cielo, la CIA se vio obligada a evaluar si los ovnis representaban una amenaza real. Como les comento, no sabían si es que era la Unión Soviética, los chinos o cualquier otra potencia que estuviese desarrollando tecnología avanzada para espiar a los Estados Unidos. Y es por eso que la CIA empezó a evaluar no necesariamente porque fuesen extraterrestres, sino porque una avalancha de reportes podía asustar y saturar los canales de comunicación, ocultar un ataque real o ser explotada por alguna potencia enemiga. En enero de 1953 se reunió el llamado Robertson Panel. El grupo concluyó que no existían pruebas de una amenaza directa, o que estos objetos procediesen de alguna potencia hostil, pero recomendó disminuir el interés público y reducir la cantidad de informes que llegaban a los sistemas de defensa para evitar saturarlos en caso de una emergencia real. Ese detalle cambió el significado del caso. Washington no solo planteaba la pregunta de qué apareció en los radares, también revelaba que el fenómeno había pasado a considerarse un problema de seguridad, percepción y control de la información. Quizá aquellas noches fueron una combinación de meteorología, luces y tensión colectiva. O quizá realmente había un fenómeno ovni desarrollándose de manera masiva, pero desde ese momento investigar los ovnis y controlar cómo se hablaba de ellos comenzaron a ser dos cosas difíciles de separar. 24 años después, en Teherán, el fenómeno dejaría de limitarse a ecos de radar, luces en el cielo y fenómenos supuestamente meteorológicos. Esta vez dos casos serían enviados directamente hacia él. Expediente 3, Teherán, 1976. Es el 19 de septiembre de 1976. Poco después de las 12:30 de la madrugada, varias personas de la zona de Shemirán, al norte de Teherán, llamaron a las autoridades para informar sobre una luz extremadamente brillante. Al principio podría tratarse de una estrella, un planeta o una aeronave observada desde algún ángulo extraño, pero un oficial salió para comprobarlo personalmente. Según el informe posterior, vio una luz parecida a una estrella, aunque mucho más grande y brillante. La Fuerza Aérea Imperial iraní ordenó el despegue de un F-4 Phantom. El caza comenzó a aproximarse, y cuando se encontraba a unos 40 kilómetros del objetivo, su instrumentación y sus comunicaciones comenzaron a fallar. El piloto, al creer que se trataba de un fallo técnico de la nave, decidió abandonar la persecución y se alejó para hacer un aterrizaje de emergencia. Pero en cuanto se alejó, todos los sistemas recuperaron su funcionamiento. Podía ser una avería, una coincidencia, un problema eléctrico agravado por la tensión de la interceptación, pero entonces despegó un segundo F-4. Esta nueva tripulación logró detectar el objeto en su radar aproximadamente a 50 kilómetros. Los pilotos describieron un conjunto intenso de luces rojas, verdes, anaranjadas y azules, aparentemente organizadas en una forma rectangular. Mientras continuaban acercándose, ocurrió la parte más inquietante de este expediente. Un segundo objeto luminoso pareció separarse del principal y comenzó a dirigirse hacia el caza. La tripulación interpretó la maniobra como una amenaza de interceptación enemiga. Debido a esto, el piloto preparó un misil A-9 Sidewinder de corta distancia. Pero en el momento en que intentó utilizar el armamento, el panel de control de armas dejó de funcionar. También se perdieron las comunicaciones. El piloto realizó una maniobra evasiva y se alejó pensando que el otro objeto le iba a disparar. Una vez más, cuando aumentó la distancia, los sistemas volvieron a la normalidad. El objeto secundario regresó aparentemente hacia la luz principal y después otro objeto fue visto descendiendo hacia tierra.
Debido a estos procedimientos extraños y pensando que se trataba de una formación u operación militar, y para evitar cualquier incidente internacional con alguna potencia extranjera, Irán decidió no mandar más cazas esa noche y coordinar con las otras potencias para ver si alguna había tenido algún accidente o estaba realizando alguna operación en su territorio. De esta manera podía evitar cualquier incidente internacional y estar seguro de no arriesgar más a sus pilotos. A la mañana siguiente se realizó una búsqueda en helicóptero y el equipo investigó una zona cercana a una pequeña casa y detectó una señal intensa aunque no encontró una respuesta definitiva. El caso terminaría recogido en documentos militares estadounidenses. Recordemos que en esa época, en esos años, Irán era aliado muy cercano y de mucha confianza, similar a Israel en la actualidad con Estados Unidos, y posteriormente en material desclasificado por la NSA. La explicación escéptica, o el encubrimiento, como se dice de otra forma, propone una combinación de confusión astronómica, fallos eléctricos y errores de interpretación, pero son demasiadas coincidencias y las coincidencias obviamente no existen a tal magnitud. Aún así, la explicación oficial que dice que es posible que la luz inicial fuera un cuerpo celeste excepcionalmente brillante, y también es posible que los F-4 iraníes sufriesen problemas técnicos independientes. Pero como dije, esta respuesta oficial exige aceptar una cadena extraordinaria de coincidencias, dos interceptaciones, dos episodios de pérdida de sistemas, una detección de radar, un objeto aparentemente secundario y un fallo de armamento exactamente cuando el piloto intentaba disparar. Todas estas cosas hacen pensar que realmente lo de Teherán sí fue un objeto volador no identificado real, sea o no terrestre, sea de otra dimensión, sea de este planeta, de otra galaxia, de este sistema, lo que sea, era algo fuera de la construcción humana, porque yo como piloto de la vida real, fuera del personaje del canal, entiendo cómo funcionan los instrumentos, entiendo cómo funciona la meteorología, he volado en todo tipo de condiciones y que estas coincidencias se den en aeronaves militares que tienen mucho más respaldo que una aeronave civil, que tienen 3, 4 sistemas de respaldo para cada instrumento o para cualquier fallo, no puede ser coincidencia. Pero bueno, al final los gobiernos son los que manejan la información y son los que deciden la versión final, por más ridícula o extraordinaria que sea. 4 años después de este suceso, otro grupo de militares encontraría luces desconocidas, pero esta vez no estarían dentro de aviones o dentro de un espacio aéreo controlado. Estarían caminando hacia ellas, en la oscuridad de un bosque británico. Expediente 4. Rendlesham Forest. Es finales de diciembre de 1980 en Suffolk, Inglaterra. Cerca de la RAF Woolwich y la RAF Ringtway, dos instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses, varios militares observaron luces extrañas descendiendo sobre el bosque de Rendlesham. Al principio creyeron que podría tratarse de una aeronave accidentada. Un pequeño grupo abandonó la base para investigar y al entrar en el bosque los hombres informaron de luces moviéndose entre los árboles. Los relatos posteriores describieron un objeto brillante, marcas en el suelo e incluso una superficie aparentemente metálica. Pero esos detalles no tienen todos el mismo peso. Algunos fueron documentados cerca de las fechas del incidente, otros crecieron en entrevistas realizadas años después. La segunda noche convirtió el caso en un expediente militar. El teniente coronel Charles Halt entró en el bosque acompañado por varios hombres y llevó consigo una grabadora. La llamada cinta de Hall registra comentarios efectuados durante la investigación, lecturas de radiación, luces observadas a distancia y la confusión de los presentes. Poco después, Hall redactó el memorando titulado Unexplained Lights o Luces Inexplicables. El documento informaba sobre luces desconocidas, marcas en el terreno y el desarrollo general de los acontecimientos. El memorando existe, hasta ahora es real, la grabación también existe, y el personal militar reconoció haber investigado algo en el bosque. Sin embargo, los archivos públicos también contienen un límite importante. El Ministerio de Defensa británico concluyó que el incidente no tenía importancia para la defensa nacional. No se registraron retornos de radar desconocidos y no existía evidencia suficiente para considerar que el espacio aéreo británico hubiese sido penetrado por alguna aeronave hostil. Las explicaciones escépticas, como siempre, algunas son súper incoherentes, pero bueno, incluyen un meteorito observado durante la primera noche, que también podría ser la luz o el reflejo de luz del faro de Orford Ness visible entre los árboles, estrellas brillantes y marcas producidas por animales. La combinación de todos esos sucesos extraños puede explicar buena parte de la experiencia, o no, la verdad es que para mí no explica absolutamente nada.
También es cierto que en un bosque oscuro sin referencias claras de distancia, una luz lejana puede parecer más cercana, moverse con el observador y adquirir un comportamiento imposible. Pero eran militares, no eran civiles, eran unidades que estaban preparadas y entrenadas en todo tipo de entorno y terreno, y no podrían haber confundido una luz de un faro o una estrella fugaz con luces visibles a tal punto de tener que llevar una grabadora. Es por esto que permanece una pregunta incómoda: ¿cómo un conjunto de fenómenos comunes consiguió movilizar a personas de una base militar durante varias noches, generar una grabación, producir un memorando oficial y mantener versiones contradictorias durante décadas? Si eso no es encubrimiento, no sé qué más puede hacer. Rendlesham podría ser una demostración de lo poco confiable que pueden resultar nuestra percepción humana bajo presión, o podría ser, en mi opinión, un incidente real cubierto lentamente por una montaña de exageraciones como siempre lo suelen hacer. Sea cual sea el caso, algo ocurrió aquella noche, y los hombres que entraron en el bosque no regresaron creyendo que solo habían visto un faro. 6 años después, un nuevo encuentro ocurriría a casi 12.000 metros de altura, y esta vez no habría árboles, sombras ni luces terrestres con las que confundirse. Expediente 5. Vuelo HAL 1628. Nos ubicamos en el 17 de noviembre de 1986. Un Boeing 747 de carga de Japan Airlines atravesaba el cielo nocturno de Alaska. A bordo se encontraba el capitán Kenjo Terauchi, el primer oficial Takanori Tamefuji y el ingeniero de vuelo Yoshio Tsukoda. La aeronave volaba a nivel de vuelo 390, que es aproximadamente 12.000 metros de altura o 12 kilómetros, cuando la tripulación observó luces desconocidas cerca del avión. Terauchi declaró posteriormente que las luces eran amarillas, ámbar y verdes. Durante varios minutos permanecieron frente al 747, aparentemente manteniendo una distancia aproximada de entre 7 y 8 millas náuticas. La tripulación contactó al control aéreo y los controladores comprobaron la zona y trataron de determinar si existía otro tráfico conocido. Entonces comenzó a discutirse la aparición de un objeto primario intermitente cerca del avión. En las comunicaciones, el personal llegó a ofrecer al capitán la posibilidad de solicitar el despegue de aeronaves militares. Terauchi, sin identificar aún el tipo de luces o si procedían de una aeronave civil, y temiendo que su tripulación y los pasajeros que llevaban a bordo se viesen envueltos en una batalla, rechazó la opción. El episodio continuó mientras el 747 realizaba cambios de rumbo. El capitán afirmaría que un objeto mucho mayor permanecía cerca o detrás del avión, aunque la descripción más extrema procede principalmente de su testimonio personal y no fue confirmada de la misma manera por todos los instrumentos. La Administración Federal de Aviación investigó el caso. Su conclusión fue que la anomalía observada por el radar podía corresponder a una imagen dividida, un retorno primario y una señal secundaria desalineados del mismo 747. Es decir, el radar podía estar duplicando de forma imperfecta la posición del avión. La explicación técnica es plausible y debilita la idea de un objeto sólido acompañado continuamente por los radares, pero no elimina toda la historia. Los tres tripulantes observaron luces, el control aéreo reaccionó en tiempo real, se discutió la presencia de un contacto desconocido y la posibilidad de enviar casas fue lo bastante seria como para aparecer en el reporte e historial de comunicaciones. Como siempre, y ya vemos que es un patrón que se repite en estos casos, suelen culpar a la tripulación o al personal, por más capacitado que esté, de que pueden interpretar incorrectamente luces y patrones, confundiéndolas con planetas, reflejos o nubes iluminadas. La única forma de saber qué fue lo que sucedió realmente es preguntándole a los propios testigos, pero igual les comento que uno como piloto tiene muchas restricciones y muchas cosas que puedes o no puedes decir, lo digo por experiencia personal. Entonces, sinceramente, no creo que ellos hayan querido arriesgar su carrera por un fenómeno que tal vez no cambie nada de la historia humana y que tal vez nunca más puedan volver a ver o explicar. Pero aquella noche, sobre una de las regiones más deshabitadas del planeta, ese Boeing 747 cambió su ruta porque sus pilotos vieron algo que los estaba siguiendo. Y 11 años después, el fenómeno ya no perseguiría una sola aeronave. En lugar de eso, atravesaría el cielo frente a miles de personas, siendo casi imposible para las autoridades justificar esa aparición. Expediente 6. Las luces de Phoenix. Es el 13 de marzo de 1997. Durante varias horas, habitantes de Arizona comenzaron a informar sobre luces que avanzaban desde el norte hacia el sur del estado. Algunos testigos describieron puntos luminosos desplazándose en formación, otros aseguraron que las luces formaban parte de un objeto enorme, oscuro y silencioso que bloqueaba las estrellas mientras pasaba sobre ellos. Este episodio terminó siendo conocido como las luces de Phoenix.
Existen videos, pero la mayoría muestra principalmente una segunda fase del evento, varias luces aparentemente inmóviles sobre las montañas cercanas a Phoenix. La explicación oficial o militar es que son bengalas militares lanzadas durante un ejercicio de entrenamiento. Las bengalas suspendidas en paracaídas podían parecer estacionarias desde la distancia antes de desaparecer detrás del relieve. La Guardia Nacional Aérea de Maryland se encontraba participando en maniobras relacionadas con el programa de entrenamiento Operation Snowbird. Para las luces grabadas más tarde, la hipótesis de las bengalas es sólida. El problema es que muchos testigos aseguraron haber observado algo diferente horas antes. No luces suspendidas sobre una montaña, sino una formación que atravesaba el estado, una formación de luces que literalmente opacaba las estrellas. Los investigadores de este caso primero sostuvieron que esa primera formación de luces pudo ser un grupo de aeronaves volando a gran altura. Vistas desde el suelo y sin referencias claras, las luces independientes podían ser interpretadas como partes de una estructura única. Pero para numerosos testigos aquello no eran aviones, era una formación gigantesca desplazándose en completo silencio. Uno de los testimonios más controvertidos apareció años después. Five Symington, quien era gobernador de Arizona en 1997, inicialmente trató el caso con humor y realizó una rueda de prensa en la que presentó a un supuesto culpable vestido como extraterrestre. Recordemos que siempre o anteriormente que cuando había estos casos de ovnis y UFOs, se intentaba ridiculizar lo más posible tanto el caso como las personas para evitar que se extiendan estos casos, principalmente por el miedo de una histeria colectiva o quizá por algo más. Sin embargo, tiempo después declaró que él también había visto una forma geométrica con luces intensas en su borde. Según Symington, no se parecía a ningún avión, ni comercial ni militar. Esto debido al patrón de extraño de sus luces, a su gran tamaño y a que no hacía ruido y se desplazaba lentamente. Ya teniendo en cuenta estas declaraciones, es muy obvio que el suceso fue real, que el gobierno lo encubrió como con otros casos y que realmente hubo algún tipo de nave sobre Phoenix esa noche. Ahora, esto también nos plantea la siguiente pregunta. ¿Solamente hubo un evento aquella noche? Tal vez la única grabación que sobrevivió muestre bengalas, y tal vez sí eran bengalas militares, pero tal vez eran bengalas militares de respuesta a aquella aeronave, o como parte de los entrenamientos, y ni siquiera los militares se enteraron que había una aeronave, quizá alienígena, quizá interdimensional, justo a su costado, justo al centro de una ciudad tan poblada como Phoenix. Phoenix esa noche fue la superposición perfecta para dos sucesos, uno explicable, otro minimizado, ambiguo, inexplicable y real. Y quizás esa sea la razón por la que el caso nunca desapareció, porque explicar las luces grabadas no significa necesariamente explicar todo lo que ocurrió antes de que fuesen grabadas esas luces. Sin embargo, 7 años más tarde aparecería un caso con algo que Phoenix no tenía: pilotos de combate, sistemas navales modernos, seguimiento prolongado con cámaras térmicas y una grabación reconocida públicamente por el propio Departamento de Defensa, y que fue una de las primeras desclasificaciones que hizo el Pentágono sobre los expedientes UFO o los expedientes OVNIs. Expediente 7. El tic-tac del USS Nimitz. Es noviembre del 2004. El grupo de combate del portaaviones USS Nimitz realizaba ejercicios frente a las costas del sur de California. Entre los buques se encontraba el crucero USS Princeton, equipado con uno de los sistemas de radar más avanzados de la flota. Según el testimonio posterior del comandante David Fravor, durante aproximadamente 2 semanas los operadores del Princeton habían detectado objetos desconocidos. Los contactos aparecían a más de 80.000 pies por encima del alcance operativo de muchos aviones. Después descendían rápidamente hasta unos 20.000 pies. Allí permanecían durante largos periodos y finalmente volvían a ascender o desaparecían. Al principio se consideró la posibilidad de una falla del sistema, pero los contactos continuaron. El 14 de noviembre, dos FA-18 Super Hornet fueron enviados hacia uno de ellos. En la formación se encontraban David Fravor y la teniente comandante Alex Dietrich, acompañados por sus oficiales de sistemas de armas. Cuando llegaron al punto indicado, no vieron una aeronave convencional. Primero observaron una perturbación blanca en la superficie del océano, como si el agua hirviese en un determinado punto. Fravor la describió como agua agitada sobre algo aparentemente sumergido, y por encima de aquella zona había un objeto. Lo describió como un objeto blanco, liso, sin alas, sin cola, sin rotores, con una forma parecida a un caramelo tic-tac y una longitud estimada de unos 12 metros. Fravor comenzó a descender en espiral para acercarse. Según su relato, el objeto pareció responder.
El objeto, al detectar la aproximación agresiva de Fravor, comenzó a subir manteniéndose en el lado opuesto del círculo, como si estuviera observando la maniobra del caza. Fravor intentó cortar la trayectoria para interceptarlo, entonces el tic-tac aceleró, no realizó un giro convencional, no mostró una estela, simplemente desapareció de su vista. La formación abandonó el área, pero poco después el controlador del Princeton transmitió una información todavía más extraña. El contacto había reaparecido en el punto de patrulla aérea de los cazas, aproximadamente 60 millas más lejos, y según el tiempo descrito, habría llegado allí en menos de un minuto. Otro grupo de aeronaves fue enviado inmediatamente después para verificar qué es lo que pasaba en ese sector. Uno de esos aviones estaba equipado con un sistema infrarrojo y consiguió grabar un objeto desconocido. El video sería conocido como FLIR 1. Durante años, este video se filtró y circuló sin una confirmación pública clara, hasta que en 2020 el Departamento de Defensa publicó oficialmente 3 grabaciones de la Marina, incluida la filmada en noviembre de 2004. El Pentágono confirmó que los videos eran auténticos y que los fenómenos registrados permanecían clasificados como no identificados. Por primera vez, millones de personas pudieron observar material militar cuyo contenido seguía oficialmente sin una identificación definitiva. En 2021, la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional publicó una evaluación preliminar sobre fenómenos no identificados. El informe examinó 144 sucesos militares registrados desde 2004. 144 sucesos desde 2004. De los 144 casos, solamente uno pudo ser desestimado tratándose de un globo desinflándose, pero los 143 restantes eran sucesos inexplicables. Todos los demás casos permanecieron abiertos principalmente porque los datos disponibles eran insuficientes para establecer una conclusión sobre qué tipo de objeto es el que estaban viendo. El informe también mencionó 11 incidentes cercanos a una colisión. Las posibles explicaciones incluían objetos en el aire, fenómenos atmosféricos, programas secretos estadounidenses o de otras potencias, y una categoría residual para casos que necesitaban más información. Este último caso del Nimitz no confirma como tal una prueba real de visitantes extraterrestres, pero tampoco la niega. Además que contiene una combinación que pocos casos anteriores podrían ofrecer: testigos militares entrenados, observación desde varias aeronaves, seguimiento mediante sistemas navales avanzados, una grabación infrarroja, un documento oficial sobre lo que pasó ahí, más pruebas contundentes como videos, y la admisión por parte del grupo de batalla del Nimitz de que eso que vieron fue real y no sabían exactamente qué es lo que estaban viendo, ni qué tecnología podría existir en la Tierra que fuese capaz siquiera de imitar los movimientos de esa aeronave. No se sabe exactamente qué pasó ahí, quizás incluso se trataba de un programa clasificado que ni siquiera los pilotos del Nimitz conocían, o quizá una potencia extranjera probaba una tecnología avanzada. Pero cada respuesta abre un problema nuevo. ¿Por qué probar un sistema secreto frente a un grupo de combate real, arriesgando una colisión o su descubrimiento? ¿Cómo habría conseguido una potencia extranjera operar durante semanas dentro de una zona de entrenamiento naval estadounidense? ¿Y qué pudo observar Fravor sobre el océano si el objeto grabado después era solo una mala interpretación del sensor? Este caso del tic-tac no resuelve como tal el fenómeno OVNI, al contrario, lo vuelve mucho más serio, mucho más real, y obligó al mundo entero a aceptar que incluso con tecnología militar moderna, avanzada, no es posible identificar o saber qué son esos fenómenos, qué son esas naves, qué son esas cosas que rondan por todo el planeta Tierra y suelen aparecer más habitualmente de lo que uno esperaría. Y eso también nos da el mal sabor de boca de que aún con tecnología militar avanzada, aún grabándolo en HD 4K, no podemos saber qué es lo que son. Conclusión: el patrón OVNI. 7 casos. Solo 7 casos es lo que hemos visto y a grosso modo analizado en más de casi 60 años de historia. Y ahora, 2026, seguimos en lo mismo. No sabemos absolutamente nada de qué es lo que son aquellas naves o fenómenos que suelen aparecer. Después de analizar todos estos casos, quizás no exista una única respuesta. Quizás algunos de estos casos sí fueron errores, otros operaciones clasificadas, naves experimentales, y tal vez otros fueron fenómenos atmosféricos poco comunes. Y tal vez uno de ellos, y es más que suficiente que solo uno de ellos, esconda algo que todavía no sabemos reconocer.
Después de todo, un objeto no identificado no es necesariamente una nave de otro mundo, solo es algo para lo que en ese momento no tenemos un nombre. Pero si después de tantos radares, investigaciones, testimonios y documentos seguimos regresando a estos 7 expedientes, entonces el verdadero misterio quizás no sea qué había en el cielo, quizás sea por qué cada vez que creemos haberlo explicado, cada vez que creemos haber encontrado la respuesta a ese fenómeno, siempre queda una pieza fuera del rompecabezas. Estamos en el 2026, la tecnología avanza cada vez más y cada vez más personas, incluidos civiles, tienen cámaras de 400, 500 aumentos con capacidad de tomar fotografías y demás archivos en 4K. Ya no son los 90, los 80 ni los 2000 cuando una foto de un ovni parecía sacada de un microondas y filmada con una casetera. Estamos en el 2026 y todo lo que se está desclasificando ahora y todo lo que vendrá después será mucho más nítido y mucho más difícil para los gobiernos y potencias explicar o excusar o ridiculizar a los testigos que puedan obtener esta información. Así que siempre lleven sus celulares, atentos al cielo, y quién sabe, quizás ustedes descubran el misterio del fenómeno ovni. Yo soy Noctos y nos vemos en el próximo expediente.